Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Mundial. Soy Mariana Mejía y junto con Margarita Rojas analizaremos la agitada diplomacia esta semana en Asia, con las cumbres del sureste asiático y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, donde Donald Trump y Xi Jinping fueron verdaderos protagonistas. El encuentro entre los dos líderes marca una pausa en las tensiones ya de más de 6 años que no se encontraban entre estas dos potencias y da nuevas señales sobre una eventual estabilización en sus relaciones. El uno reduciendo los aranceles, Donald Trump, y el otro con acciones frente al fentanilo y las tierras raras, Xi. ¿Se está abriendo realmente un nuevo marco de entendimiento? ¿Qué tan duradera puede resultar esta tregua? Además, todo eso se produjo en el marco de la gira de Trump por Asia, que también agitó otros temas. María Emma, pues para hablar de todo eso nos acompaña Frank-Emmanuel Marais, máster en estudios estratégicos de la Universidad de Nanyang en Singapur y experto en geopolítica y seguridad, quien nos habla desde Francia. Bienvenido, profesor. Buenos días, Margarita. Buenos días, María Emma. Mucho gusto. Mucho gusto, profesor. Les propongo que empecemos con una declaración de Xi Jinping que conjuga, aglutina, digamos, condensa de buena manera el espíritu de ese encuentro con Donald Trump. Dadas las diferentes circunstancias nacionales, China y Estados Unidos no siempre coinciden y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando. Usted y yo estamos al mando de las relaciones entre China y Estados Unidos. Ante las adversidades y los desafíos debemos mantener el rumbo correcto, navegar por este complejo panorama y garantizar el avance firme de la gran nave que son las relaciones entre China y Estados Unidos. Pues como bien decía Margarita Rojas, esto enmarca, profesor Marais, el tono. ¿Es real? Uno puede pensar que con las reuniones que se definieron para el año entrante, la visita de Xi probablemente a Estados Unidos y la propia del presidente Trump a China, se encauce por fin esta relación tan importante para el mundo, como decía el propio Xi Jinping. Posiblemente sí, María Emma. ¿Por qué? Bueno, si volvemos un poquito hacia el pasado, Donald Trump fue elegido en enero de este año, ¿sí? Y bueno, como podíamos esperarlo, hemos tenido esta tragicomedia, ¿sí? El tema de la guerra comercial, o más bien de la mal denominada guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y me da la impresión de que hemos llegado a un punto en que las cosas van a cambiar, pero se trata más de una tregua que de un acuerdo como tal. Lo que hemos visto hace 2 días es más bien un acuerdo a medias. ¿A qué me refiero exactamente? Al hecho de que efectivamente, como decía hace un momento, hemos tenido esta tragicomedia que se podía esperar a fin de cuentas, ¿sí? Que hacía parte de la campaña presidencial del presidente Trump. Y estamos a finales de octubre. Y esta fecha me parece importante, ¿por qué? Porque dentro de un año exactamente tendremos las elecciones no sé cómo se dice en español, de midterm en Estados Unidos. Medio término, que llamamos aquí, mediano término. Muchísimas gracias. Tendremos estas elecciones que son importantísimas para Donald Trump. Así que lo que podemos esperar, o sea, podemos ser razonablemente optimistas y pensar que efectivamente en los próximos meses, hasta, digamos, noviembre del próximo año, va a haber una estabilización de las relaciones de Estados Unidos y de China, porque a Estados Unidos, a Donald Trump le conviene estabilizar la economía de los Estados Unidos y también a China le conviene. ¿Por qué? Porque hay que decir que pues, la economía china no es que vaya por muy buen camino. Si bien hemos tenido un crecimiento del 4.7% el año pasado, hay que decir que la economía china no tiene el desempeño que había tenido en años anteriores y con toda seguridad no los volverá a tener. La economía china no es que esté muy bien en este momento y hemos tenido en los últimos años una tasa de desempleo muy alta, en especial entre los jóvenes. Así que le conviene tanto a Donald Trump como también a Xi Jinping tener unas relaciones más cordiales, aunque insisto en el aspecto de que el desacuerdo de fondo seguirá inevitablemente en los próximos años. Claro. Sí. Hablemos de un primer tema que son los aranceles.
que además impacta, como sabemos, pues, la economía del mundo. Esto fue lo que acordaron, este fue el compromiso de Trump. Escuchemos. Es un líder extraordinario de un país muy poderoso y le tengo un gran respeto. Agradecemos que haya asistido a esta reunión. Como saben, acordé imponer un arancel del 20% a China debido a la entrada de fentanilo, un arancel muy elevado, y basándome en sus declaraciones de hoy lo he reducido en un 10%, así que es un 10% en lugar de un 20% con efecto inmediato. Profesor Magré, usted lo plantea muy bien, es un escenario geopolítico donde cada uno está midiendo sus necesidades más que sus activos, ¿no? Está mirando como sus pasivos, un poco claro. Las elecciones de medio término en noviembre, por un lado del presidente Trump, y las posibilidades económicas y comerciales que tiene el presidente Xi si disminuye las tensiones. ¿Cuánto pesan estas dos potencias y estos dos liderazgos en esa nueva geopolítica, en esa tragicomedia que usted como que describe? Bueno, está muy claro que nos guste o no Estados Unidos, está muy claro que Estados Unidos seguirá siendo la potencia mundial, potencia militar para los próximos años. Lo que sí está cambiando, y esto Donald Trump, que nos guste o no. Javi, hay otro reel. ¿Qué pasa? Sí. Lo que pasa es que de las 44 tecnologías estratégicas que tenemos, ¿sí? China es líder en 28 de estas tecnologías, 38 de estas tecnologías críticas. Esto no lo digo yo, sino que lo afirma el Instituto Australiano de Políticas Estratégicas. O sea que para Donald Trump está muy claro que la cosa no está cambiando, o sea, que los vientos están soplando, pero no a favor de Estados Unidos, sino de China. Y a fin de cuentas, yo creo que es importante ampliar la perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque a fin de cuentas, si bien estamos hablando de una guerra comercial, si bien estamos hablando de aranceles, me da la impresión de que eso no es el punto más importante, ¿sí? Me da la impresión de que esta guerra comercial, o sea, Trump 1, Trump 2, es como el árbol que esconde el bosque, ¿sí? ¿A qué me refiero exactamente? Al hecho de que lo que a fin de cuentas está en juego no es exactamente la competencia desleal de China, no es exactamente la cuestión de los derechos de aduana, ¿sí? Eso es un poquito como como decía, como el bosque, el árbol que esconde el bosque, ¿sí? Es un poco como la espuma de la ola, pero lo que hay que ver, a fin de cuentas, son las olas de fondo, qué es lo que realmente está en juego. Y lo que está en juego más que nunca para los próximos años y también las próximas décadas es el liderazgo y también la supremacía mundial de los Estados Unidos, que está más en juego que nunca. Dicho de otra manera, para Donald Trump, lo que está muy claro es que si Estados Unidos no actúa ahora mismo, dentro de 5 años, será demasiado tarde. Insisto en que lo que está en juego es el liderazgo y la supremacía, no solamente a nivel tecnológico, sino también a nivel militar. Más allá del arancel, ¿no? Sí, claro, es un poco lo que usted dice. Y hay otro tema con los aranceles, y es que algunos analistas consideran que ya como estrategia de presión diplomática se está desgastando. Escuchemos lo que dice este analista chino de la Universidad de Renmin desde Pekín sobre la conclusión sobre cómo ven ahí, cómo leen los resultados de este encuentro y sobre todo la decisión de reducción de aranceles. La tendencia de Trump a imponer aranceles a China constantemente, lo cual socava la cooperación entre los dos países y el orden mundial, se está volviendo cada vez más difícil de sostener. La Corte Suprema de Estados Unidos también ha declarado estos aranceles ilegales e insostenibles. Además, Trump no ha logrado sus objetivos y las reacciones de los consumidores estadounidenses y del mercado se intensifican cada vez más. Con las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos acercándose el próximo año, creo que no recurrirá a los aranceles con la misma facilidad que antes. Ratifica este analista desde la universidad en China, pues su teoría. Frank Emanuel, yo quería que nos enfocáramos un poco en ese argumento suyo, en esa estrategia y visión de más largo plazo.
justo antes de reunirse con Xi Jinping, ahorita, ayer mismo, el presidente Donald Trump anunció lo que sería una política que no ocurre desde el año 93, que es nuevos ensayos nucleares. Esto es un mensaje clarísimo, no solo ya para Xi Jinping, para China, sino también para Putin en Rusia, y es esa mirada un poco de fortalecer estratégicamente, militarmente a los Estados Unidos. Bueno, está claro que a raíz de las declaraciones de Vladimir Putin esta semana, así como también la semana pasada, me refiero a dos hechos. El primer hecho es que efectivamente hubo una prueba concluyente de un misil hipersónico ruso que, según dice Vladimir Putin, ningún sistema de misil antimisil puede detenerlo ni interceptarlo, ¿sí? Y también lo que vimos esta semana, declaraciones similares de Vladimir Putin, de que efectivamente se probó un dron submarino que, según la firma, ningún sistema puede pararlo, ¿sí? Así que la respuesta de Donald Trump me parece lógica. No estoy diciendo aquí, no, el punto no es saber si eso es normal o no, ¿sí? Sino que me parece perfectamente lógico. El mensaje es más que todo para Vladimir Putin que para Xi Jinping. ¿Por qué digo esto? Porque al fin de cuentas, en materia nuclear, en materia, digamos, de ojivas nucleares o termonucleares, China está muy lejos de Estados Unidos, ¿sí? En cuanto, digamos, a la cantidad de ojivas nucleares y también de la cantidad de ojivas termonucleares, también la sofisticación del material. Si bien China avanza a pasos agigantados, hay que decir que el país que lleva la delantera hasta el momento es claramente Estados Unidos, ¿sí? Así que el mensaje es para ambos, pero mucho más para Vladimir Putin, y también uno puede especular que es para justamente mandar el mensaje a Vladimir Putin: vuelva a negociar, vamos a negociar cuanto antes sobre esta cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora, otro aspecto, ¿será que tenemos que debemos preocuparnos por eso? Pues la verdad, yo diría que no. O sea, al menos eso no me genera ninguna preocupación y esto no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas seguimos justamente en esta lógica de disuasión nuclear. Eso, lo que acaba de decir Donald Trump, no hace al mundo más peligroso, porque estamos hablando de actores que son racionales, ¿sí? Por muy irracional que pueda aparecer Donald Trump en algunos momentos, Estados Unidos es, como país, es un actor racional. China también, Estados Unidos también. O sea que parto del principio de que la disuasión nuclear sigue prevaleciendo y esto no tiene por qué cambiar. Y hablando de actores que son racionales, que hacen cálculos, ¿sí? Costo-beneficio, está muy claro que no se va a utilizar el arma nuclear hoy o mañana. Eso está muy claro. ¿Y no tiene que ver, perdón, con los tratados también, con el retiro de START por parte de Rusia? Sí, yo quiero complementar ahí porque creo que tiene que ver también con una cosa que es peligrosa de todas maneras, más allá de si se usan armas nucleares o no, y es el incumplimiento de los tratados, el incumplimiento de los compromisos internacionales, de los acuerdos, en este caso el tratado que prohibió los ensayos nucleares. Es como un retroceso en 30 años. De todas maneras es un mensaje político muy peligroso, ¿no cree usted eso? No, yo no diría que es peligroso. Eso, como decía, eso no me preocupa. Hasta lo veo, me parece que es lógico. Si hablamos efectivamente digamos, de violaciones o digamos, de no respeto, hay que decir que también el no respeto ha sido tanto de parte de Estados Unidos como también de Rusia. Si hablamos, por ejemplo, del año 2002, el presidente Bush hijo, decidió no ratificar el tratado ABM, el sistema de antimisil, que se había ratificado y firmado en el año de 1972 con la Unión Soviética. O sea que en ese aspecto la responsabilidad recae no solamente sobre Estados Unidos, sino también sobre Rusia. Insisto en que esto no hace al mundo más peligroso. O sea que si bien tenemos amenazas que pueden ser mutuas, ¿sí? Esto no hace, o sea, no hay riesgos, o por lo menos los riesgos son limitados, porque otra vez, la disuasión, el esquema de disuasión mutua hace que ambos actores, o si hablamos de China,
entienden perfectamente que el arma nuclear es un arma de no uso, es un arma disuasivo. Entonces, mundo más peligroso, a mi forma de ver, no. Uno de los temas que fue importante como logro, así lo describió Donald Trump, es él bajaba aranceles, como bien lo acabamos de analizar, y segundo, China se comprometía a controlar el fentanilo en lo posible, todo lo que fuera fentanilo a Estados Unidos, y también los minerales raros. Fue como bueno, es un gran logro, pero siempre se habla de minerales, tierras raras, y como que uno se queda en la mitad del contenido, ¿no? ¿Qué es eso? Pues María Emma, precisamente una experta en tierras raras, Julie Klinger, que es geógrafa, pero además profesora del Instituto de Ciencias Humanas de California, explica un poco de qué estamos hablando y por qué son tan trascendentales en términos económicos y políticos. Rare earth elements are not rare. Los elementos de tierras raras no son raros, de hecho son relativamente comunes en la corteza terrestre. Sin embargo, los lugares que cuentan con la energía y el marco regulatorio necesarios para un procesamiento y refinamiento de menor costo, es decir, con mayor riesgo social y ambiental, se volvieron menos frecuentes y más distantes entre sí a finales del siglo XX. Por eso, durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, la producción se trasladó de Occidente a China. En la última década se han realizado importantes esfuerzos conjuntos para reanudar la extracción y el procesamiento de tierras en Estados Unidos, Canadá, Australia y muchos otros países. ¿Qué gana Trump con este compromiso de China de que mantendrá los suministros, de que no obstaculizará este suministro de tierras raras? Y en esta conversación además entró Ucrania repetidamente porque también es un proveedor. Hablemos un poco de ese, ¿por qué se convierte en un punto de negociación política este tema? Bueno, primero de todo, lo que le interesa a Donald Trump es ganar tiempo. Visto que, como habíamos discutido antes, lo que está en juego son estas elecciones de midterm, o sea, dentro de un año exactamente, ¿sí? Con respecto al tema de los metales raros, efectivamente son metales que, bueno, si nos acordamos un poquito de la química, son estos 17 elementos que aparecen en la tabla de Mendeleev, ¿sí? Que efectivamente son metales que encontramos en algunos puntos del planeta, caso de China, por ejemplo, caso también de Estados Unidos, caso de Vietnam, que es el segundo país que más tiene tierras raras, y también, para conectar los puntos, Groenlandia. Eso explica también por qué Donald Trump estuvo hablando bastante de la cuestión de Groenlandia, entre otras cosas, a finales de enero y febrero de este año, ¿sí? ¿Por qué los metales raros? Porque tienen unas cualidades y unas aplicaciones que son importantísimas a nivel, digamos, electromagnéticas, y que son importantísimas para los objetos y para las tecnologías del siglo XXI, ¿sí? Entonces, importantes para Estados Unidos porque el único país que realmente procesa enormes cantidades de tierras raras es China. De hecho, lo que hemos visto en los últimos 30 años es que hemos exportado la contaminación hacia China, ¿sí? Y me refiero no solamente a las empresas multinacionales que se trasladan a China, sino también China es uno de los pocos países a nivel mundial que por ahora decide explotar esas tierras, aunque eso tiene un costo ambiental muy alto en China. Entonces puede efectivamente... Que asume los costos, digamos. Por ahora, pero por cuánto tiempo no lo sé. Y tanto Donald Trump como Xi Jinping saben perfectamente que esos metales raros son esenciales para las tecnologías de hoy y también de mañana. O sea que si efectivamente China decide, como lo hizo este año, acabar con ese negocio de las tierras raras, se complica sustancialmente para las empresas, para algunos sectores de las empresas de alta tecnología en Estados Unidos, en especial el sector de la defensa. Profesor Marais, ampliando un poco el tema aquí en nuestro programa de Perspectiva Mundial desde Francia, Franck-Emmanuel Marais, hablemos un poco de lo que fue esta enorme gira de Donald Trump, pero dos de las cumbres más importantes del Asia-Pacífico, por supuesto la APEC y la ASEAN. Si uno quisiera mirar en qué cambió la geopolítica más allá de esta relación
China, Estados Unidos, ¿qué pasó en las cumbres? Logramos grandes éxitos, Japón con nuevo primer ministro, Corea del Sur igualmente. Bueno, Mariana, creo que primero que todo hay que ampliar la perspectiva y preguntarnos qué ha pasado en los últimos años. Primero que todo, creo que es importante aclarar que si bien China se ha convertido en un hegemón regional, cosa que poco le gusta a Estados Unidos, y es una cosa un poquito contraintuitiva lo que voy a decir, pero a fin de cuentas, China no tiene, exagerando un poco, China no tiene ningún aliado en Asia. El país que sí tiene aliados en Asia es Estados Unidos, desde hace muchos años. Es el caso, por ejemplo, de Japón, es el caso también de Corea del Sur, es el caso de Filipinas, es el caso de Malasia, es el caso de Singapur, por supuesto, de Indonesia, de Vietnam, a pesar de la guerra de Vietnam, ¿sí? Entonces, es una situación que realmente irrita a China. Esta presencia masiva de Estados Unidos desde hace varias décadas en el teatro asiático y el hecho de que justamente Estados Unidos tiene mucho más aliados de lo que tiene China. Lo que sí ha cambiado es que China se ha convertido, como decía hace un momento, en un hegemón regional. Si bien Estados Unidos está haciendo todo lo posible para evitar que China sea un hegemón regional aún más poderoso en los próximos años, lo que está en juego, al fin de cuentas, es el futuro de las relaciones de esos estados asiáticos, el que usted acaba de mencionar, Malasia, Corea del Sur, ¿sí? O sea, el tipo de relación que ellos van a tener con China, pero también con Estados Unidos. Lo que hemos visto en los últimos años es que la situación ha cambiado, pero no a favor de Estados Unidos. Y vemos entre los aliados de Estados Unidos, los aliados tradicionales, ¿no?, que mencionas un momento, vemos que estos países se están acercando más y más hacia China, no porque les guste, sino porque no tienen otra opción. Lo otro también es que hemos visto, tanto el primer mandato de Donald Trump como el segundo, lo que hemos visto es que Donald Trump, pues, en sus declaraciones afirma que, bueno, se va a retirar de Asia o va a haber menos militares americanos, ¿sí? En Corea del Sur, por ejemplo, en Taiwán o también en Japón. Y eso, por supuesto, asusta a esos países. No, y ahí veíamos precisamente cómo Xi se apoderó de la cumbre hoy, precisamente cuando Donald Trump se fue, ¿no? Que es paradójico también que se fue pronto, porque en realidad es como me interesaba Xi y saludarlo hasta luego. Y el acto, sí, y dejar la dejó cumbre, el espacio. ¿no? Sí, pero justamente eso es indicativo de que ambos líderes, si bien hablan, porque hay un interés personal y un interés para sus países y también su electorado, me refiero a los Estados Unidos, lo que está muy claro es que estamos hablando de dos líderes que al fin de cuentas no se llevan bien, ¿sí? No se llevan bien, eso está muy claro. Y a fin de cuentas, lo que está en juego es tratar de mejorar de un punto de vista táctico las relaciones para buscar un beneficio propio, tanto para China como para Estados Unidos. Esto no significa que a nivel estratégico y en el mediano plazo las relaciones entre ambas potencias vayan a mejorar. Eso lo veo muy poco factible. Por eso no hubo una declaración mutua de Donald Trump y de Xi Jinping. Cada uno se fue por su lado. Y hemos visto que, como se podía esperar, el que más habló, el que más comentó fue Donald Trump, al montarse el avión, y hubo pocas declaraciones de Xi Jinping o de parte, digamos, de los organismos oficiales de China. Porque al fin de cuentas, como indicaba al principio, se trata de un acuerdo, pero de un acuerdo a medias. Se parece más bien a una tregua, más bien a un acuerdo que fue muy exitoso. Sí, pero quería preguntar, ¿no deja de ser curioso lo que usted menciona? Que Trump tiene más aliados en Asia que China, obviamente excluyendo a Corea del Norte y Rusia, que pues que no son poca cosa, es otra cosa. Pero es como una especie de diplomacia cruzada. Entre tanto, se dice que China está ganando mucho terreno en América Latina, que es un poco la región de Estados Unidos. Dicen el patio trasero, dicen algunos, y China gana influencia acá. Y sobre todo con Lula, ¿no? Y sobre todo el encuentro de Lula en Malasia. Entonces mencionemos como un poco esa situación de cómo están esas fuerzas con respecto a nuestra región y el encuentro de Trump con Lula y una cierta promesa de que buscarán entendimiento.
Bueno, sí está claro que efectivamente ha habido un acercamiento, un interés de parte de China en estar más y más presente en América Latina vía las nuevas rutas de la seda. Hay que decir que, bueno, Trump no es eterno. Eso es un primer importante, o sea, un primer aspecto que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Segundo, si bien hay desacuerdos con algunos países de América Latina, es muy poco probable que China esté buscando cambiar eh, a nivel político lo que pasa en América Latina. No es el interés de China, no es lo que le importa. Lo que le importa a China es China. ¿A qué me refiero exactamente? Al hecho de que China es un país que no tiene amigos, tiene intereses. China está en una lógica puramente mercantilista. Mientras pueda hacer negocio, mientras pueda tener lazos comerciales importantes con países de América Latina, lo hará. ¿Por qué lo hace? También porque hay que decir que el consumo interno, el consumo doméstico chino no es suficiente como para tener unos niveles de crecimiento suficientes. Y hay que decir también que el crecimiento doméstico en China es más bajo hoy de lo que era antes de la crisis sanitaria COVID-19, ¿sí? Entonces, usted mencionaba el caso de Corea del Norte y de Rusia y hablaba de aliados. Bueno, debo decir que discrepo con ustedes. A mi forma de ver, no tenemos una alianza entre Rusia y China. Lo que tenemos más bien es una convergencia de intereses. El común denominador que tenemos entre China y Rusia es un oponente, por no decir un rival o un enemigo que se llama Estados Unidos. Pero alianza no hay. Más bien, yo hablaría más bien de un alineamiento, más no Pues de alianza. sí, para cerrar este análisis que usted nos ha permitido desde el sur de Francia, donde usted está, brevemente, esa presencia militar de los Estados Unidos, las acciones que ha enfrentado en el Caribe venezolano y por supuesto en el Pacífico, ¿qué nota le merece eso? Bueno, la verdad no sé exactamente, no sé lo que Donald Trump tiene en la mente. Primero que todo, si uno analiza su discurso, me refiero a su campaña, ¿sí? Él indica claramente que no está interesado en intervenir militarmente fuera de Estados Unidos. Bueno, parece que efectivamente la realidad contradice lo que él afirmó en su campaña, con lo que hemos visto, por ejemplo, en Irak en meses pasados, aunque Trump precisó, o sea, indicó claramente que él no estaba interesado en un cambio de régimen político en Irán. Hubo, digamos, una operación militar quirúrgica con el uso de bombardeos estratégicos con el fin de acabar con esos sitios de enriquecimiento de uranio, ¿sí? Decir que o sea, eso no indica que Donald Trump esté interesado realmente en cambiar el régimen político que hemos tenido en Venezuela en los últimos 25 años, o para ser más específico, 27 años. Me refiero tanto a Chávez como también a Maduro. Yo creo que lo que él quiere mostrar es, bueno, que es capaz de ejercer presión sobre el denominado o mal denominado patio trasero de los Estados Unidos, que ha sido América Latina durante muchas décadas. Y si efectivamente se puede lograr bajo la presión que se ha ejercido un cambio en Venezuela, pues está muy bien. Pero no creo que la opinión americana, a raíz de lo que pasó hace 10 años, 15 años, tanto en Afganistán como en Irak, no creo que la opinión americana esté dispuesta a que haya otras intervenciones americanas importantes, o sea, cambios de regímenes que al fin de cuentas son más costosos y que no representan, digamos, un valor agregado sustancial para Estados Unidos. Un buen remate para esta perspectiva mundial. Pues gracias por su análisis, profesor. Algunos medios estadounidenses dicen hoy que ataques ya estarían autorizados sobre bases o sobre blancos en tierra, en territorio venezolano, muy definidos. También hay analistas que consideran que no sería una invasión ni una operación de sustracción de Maduro y de detención, en fin, pero
pero algo que Estados Unidos espera sea como un detonante para que el resto ocurra de manera interna. Gracias por su análisis, por su compañía, y a nuestros televidentes también. Muchas gracias por acompañarnos. Y estaremos aquí en Perspectiva Mundial en 8 días con otro de los escenarios internacionales. Gracias.